Cada 3 segundos se diagnostica en el mundo un caso de demencia, cuya forma quizás más visible y conocida por todos sea la llamada enfermedad del olvido, el Alzheimer. Personas que son capaces de recuperar sucesos ocurridos hace 70 años o más y, sin embargo, incapaces de recordar lo que comieron hace unas horas. Hoy Sana Sana aborda una durísima enfermedad, el Alzheimer. 1906, el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer describe por primera vez los síntomas de la enfermedad que luego llevaría su nombre: pérdida de la memoria, problemas de lenguaje, dificultad para realizar tareas simples o desorientación. Más de un siglo después del diagnóstico inicial, se desconoce por qué aparece, cuál es su origen. Solo que algunos factores pueden intervenir o aumentar el riesgo. El propio e inevitable envejecimiento es uno de ellos. También que algunas prácticas pueden protegernos, la actividad física y mental. Cada día se diagnostican miles de nuevos casos de demencia, en su mayoría Alzheimer. La ausencia de curación o de tratamientos efectivos, unido a la mayor esperanza de vida, la convierten en una epidemia creciente. Con 46 millones de afectados en todo el mundo, se calcula que en 2030 serán 76 y en el horizonte de 2050, 135 millones. El 54% de los habitantes del planeta tiene algún familiar, amigo, vecino o compañero de trabajo con Alzheimer. Desde su diagnóstico, la enfermedad puede durar de 7 a 15 años. A lo largo de este periodo, su deterioro y dependencia se van haciendo cada vez mayores. La investigación para dar con los posibles desencadenantes de esta terrible enfermedad avanza. Podremos saber con antelación si algún día padeceremos Alzheimer, se podrá de esa forma evitar que se desarrolle. Identificación precoz y prevención son las claves y la ciencia el instrumento para conseguirlo. Preguntas, entre otras, que hoy lanzamos a nuestro invitado Roberto Agis Balboa. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Sana Sana. Es neurocientífico, trabaja en el CHUVI, en el Complejo Hospitalario de Vigo, en el Álvaro Cunqueiro y concretamente en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur del Cunqueiro. Roberto, es una de las áreas en las que habéis investigado el campo de las demencias. Todavía queda mucho campo por recorrer, pero cuesta imaginarnos cómo, al ritmo que avanza la medicina y la tecnología, más de 100 años después todavía sigue siendo tal misterio esta enfermedad, quizás porque afecta al cerebro, uno de los grandes desconocidos de nuestro cuerpo. Pues sí, tú mismo lo has dicho. Básicamente el Alzheimer se descubre ahí en el 1906. Es justo el mismo año que Ramón y Cajal gana el premio Nobel, y que es el famoso padre de la neurociencia. Durante 100 años se ha estudiado el cerebro, se ha avanzado mucho en neurociencia y se ha estudiado el Alzheimer, pero lo que se ha visto que las teorías originales, que se creía que la proteína amiloide era la causa, la proteína tau, etcétera, el fallo en la neurotransmisión colinérgica también, pues se ha visto que, aunque se han desarrollado tratamientos para estas enfermedades, pues realmente no, para estos sistemas que he mencionado, pues realmente no se corrige la enfermedad. Entonces, al final lo que se sabe hoy en día es que el Alzheimer es una enfermedad multifactorial, y eso quizás es uno de los problemas. No hay una causa, pueden ser muchas las causas, desde factores genéticos hasta factores ambientales, y esto es algo que se está poniendo de moda en los últimos años, que es cómo nuestro estilo de vida está afectando al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer o otras muchas, ¿no? Entonces esto no se tenía mejor mucho en cuenta hace años, pero hoy en día el Alzheimer es primordial. Entonces sí se ha avanzado, pero como tú has dicho, aunque han pasado 100 años, se ha avanzado mucho, pero aún nos queda bastante también por hacer y descubrir. Luego entraremos más en detalle en algunos de esos factores que dices componen pues ese campo multifactorial que interviene en el desarrollo de una enfermedad como el Alzheimer, pero obviamente la edad es un factor esencial. A más edad, más riesgo de padecerlo y, claro, con mayor esperanza de vida cada vez aparecerán más casos de Alzheimer. Pues sí, ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Hace, yo que sé, 100 años o 80, 100 años, la gente vivía, pues imagínate, 50 años de media o 60, ¿no? Entonces, al vivir 50 o 60 años no se veían tantos casos. Hoy en día, debido a los avances en medicina, el estilo de vida, que lo mejoramos, vacunas, etcétera, la gente vive, y bueno, sistema sanitario, etcétera, la gente vive pues una media de 80 años, digamos.
Claro, el factor de riesgo principal es el envejecimiento. Cuantos más años tienes, o sea, a partir de los 65 años, es cuando se diagnostica lo que se llama el Alzheimer esporádico, que es el que puede padecer prácticamente, podríamos padecer cualquiera, y es el que se llama Alzheimer tardío. Y la edad es el factor principal, porque cada 5 años después de los 65, básicamente se multiplica exponencialmente el riesgo de padecer dicha enfermedad. Entonces, esto no se puede cambiar, todos envejecemos y por lo tanto es algo que dedicar dinero a investigación y sobre todo el sistema de salud a tratar y ayudar a la gente que tiene Alzheimer es algo que a día de hoy para mí y para mucha gente es un problema y una necesidad esencial y un problema de salud número uno, de los primeros que hay, o sea, así como la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, la diabetes. El Alzheimer se va a convertir en una epidemia, hay gente que ya habla de una epidemia mundial, y precisamente porque la población cada vez vive más. Si ahora hay 46 millones, se calcula que de aquí al 2050 habrá 130, 150 millones y el costo es increíble, pero aparte de eso, el costo no solo económico, el tema a nivel familiar, el costo a nivel social, claro. La familia, los cuidadores, la gente que sufre con esto. Entonces no solo hay un paciente, al final tenemos un paciente que tiene Alzheimer, pero a raíz de este paciente surge otra gente que está cuidándolo, ayudándolo, sobre todo familiares muchas veces, porque no tiene mucha vida, mucha ayuda. Luego incluso hablaremos con algunos de esos familiares, con esos perfiles de cuidadores que en el peor de los casos acaban siendo ellos mismos enfermos. Sí. Roberto, apuntabas esa necesidad imperiosa de invertir en investigación dedicada al Alzheimer y a las demencias. Y recogías en un artículo una frase muy llamativa que yo me anoté, que creo que es de otro médico precisamente, que dices: en el mundo actual se está invirtiendo mucho más en cuestiones como pueden ser prótesis mamarias o medicamentos y tratamientos para que el hombre pueda, digamos, llegar al punto, al clima sexual, y en qué va a desembocar eso, en que tendremos un mundo, decís, de mujeres mayores con tetas grandes y viejos con su miembro duro, pero que no van a saber para qué se utiliza. Es algo muy significativo y muy ilustrativo, ¿no?, de lo que está pasando. Es una frase que puse en un artículo, se atribuye a un médico brasileiro y básicamente para mí define muy bien lo que le pasa a una persona que tiene Alzheimer. O sea, de nada nos vale, y otra vez volviendo a lo de invertir en investigación, por mucho que gastemos en cubrirnos de adornos, las enfermedades son esenciales y son problemas que hay que solucionar. Entonces, como dice ahí, de nada nos va a valer ser muy guapos, muy bonitos, si al final no somos nosotros mismos. Y como se dice, la persona que tiene Alzheimer se dice que muere 2 veces, ¿no? Una cuando pierde la memoria y otra cuando muere de verdad. Mi padre tuvo demencia en los últimos años, tengo vecinos y amigos y gente que conozco con gente con demencia y Alzheimer, que es la principal demencia, y la verdad es muy triste ver la vida diaria de esta gente. El paciente lo sufre, pero todo lo que hay alrededor, la gente lo sufre también con esa persona, y es tristísimo ver cómo una persona deja de ser ella misma y claro, cómo se va deteriorando y Roberto, ¿podemos explicar qué pasa dentro de nuestro cerebro desde el punto de vista fisiológico a una persona que tiene Alzheimer? ¿Qué cambia ahí dentro? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente hay varias teorías, pero para ser así más, que la gente lo entienda, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Y neurodegeneración significa que el cerebro, básicamente, de alguna manera, las neuronas acaban neurodegenerando, muriendo, y las conexiones sinápticas como que se van perdiendo, ¿no? Entonces se cree, los estudios que se han hecho y se está viendo ahora, que el Alzheimer te lo detectan a una edad, imagínate, a los 60, 70 años, pero se cree que la enfermedad, lo que es la parte preclínica que no muestra síntomas, o sea, el típico síntoma de no acordarse de las cosas, la pérdida de memoria, esa fase preclínica y asintomática igual empieza 20 o 30 años antes. Entonces ahí se empiezan a acumular lo que se habla, la proteína amiloide, que en la zona extracelular de las células, la proteína tau. Lo que hace esto es que las conexiones, la transmisión de señales y de información en las neuronas falla, por lo tanto tenemos un problema
Después, por otro lado, están fallando sistemas de neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, serotonina, etcétera, que son importantes para la memoria y para todas las funciones que tenemos cognitivas. Y esto es un proceso que empieza, no sabemos que está ahí, que es el problema que tenemos, no podemos detectarlo de manera precoz, solamente te lo detectan cuando el paciente, tengo un problema. Cuando hay síntomas. Y los familiares o los médicos se dan cuenta de que esta persona tiene algo, ¿no? O amigos. Entonces, ese es el problema. Y estos efectos son como, se van acumulando, acumulando, hasta que llega un momento que empieza a mostrar la persona unos síntomas, empieza a dejar de acordarse ciertas cosas, de cómo vestirse, de elegir ropa, no sabe el número de teléfono, no se acuerda de la dirección de su casa, y poco a poco esto va avanzando hasta que llega un momento que la neurodegeneración es tan grande que la persona no sabe ni quién es, no conoce a sus familiares, la persona no sabe, llega un momento que no saben ni tragar, o sea, algo tan básico como tragar. Pero se olvidan de cómo comer. Se olvidan de cómo comer, de cómo tienen desorientación, o sea, tienen un problema generalizado que le afecta a su vida diaria, a sus funciones, ¿no? Claro. Y esto es un grave problema. Entonces, esta es, digamos, la evolución de la enfermedad, y lo que la desgracia que tenemos es que todos los tratamientos que se han probado, la mayoría, a día de hoy creo que aprobados 4 nada más, pero la mayoría que se han caído, y los que hay que funcionan, digamos, solamente tratan la parte sintomática. Si el paciente tiene Alzheimer, pues al final pues tiene depresión, porque se siente mal, porque hay un fallo generalizado en el cerebro, lo que hace que la gente también se sienta mal, porque se alteran todos los niveles de neurotransmisores, etc. Y los tratamientos lo que hacen es a lo mejor regular esos síntomas, la persona que no sea agresiva, que no tenga ansiedad, etcétera, etcétera, pero no tratan la neurodegeneración. El problema está ahí, sigue ahí. Entonces, otra manera de verlo es por técnicas modernas de resonancia magnética, etcétera, y se puede ver cómo el cerebro de un paciente de Alzheimer es como que se achata, porque al morir las neuronas y perderse lo que son las dendritas, las conexiones entre las neuronas, el cerebro hace como un shrinkage, se queda como seco, ¿no? por así decirlo. Y como que se hace más pequeño. Esto afecta a regiones importantísimas como el hipocampo, donde se produce la generación, entre otras cosas, de nuevas neuronas, que también se ve por estas técnicas de imagen que se hace más pequeño, al frontal córtex, etcétera, etcétera. Y todo esto son algunas de las técnicas que se están utilizando para saber, aparte, por supuesto, las entrevistas con los médicos, los clínicos, los neurólogos, geriatras, etcétera. Y bueno, es lo que está utilizando. Pero para ser 100%, aún ni así se puede saber si la persona ha tenido o tiene 100% Alzheimer, hay que se mira el cerebro post-mortem, o sea, después de que la persona muere, se estudia y es cuando casi se puede confirmar que es efectivamente Alzheimer. padecía Pero el Alzheimer. problema es que ante-mortem, como se suele decir, antes, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Pues hay estos niveles de amiloide, de tau, etcétera, el achatamiento del cerebro, pero no podemos estar seguros, porque aparte hay otras demencias, otras enfermedades como el Parkinson, etcétera, que también tienen cosas en común, ¿no? Roberto, mencionabas ese coste elevadísimo para el sistema sanitario, pero también para la sociedad en general, por todo lo que implica para los propios enfermos, pero también para sus familiares, sus amigos, su entorno más próximo. Nosotros hemos visitado a FACO, la sede de la asociación que apoya de alguna manera a los enfermos y a sus familiares en A Coruña, para ver cómo trabajan. Hace 22 años no teníamos la facilidad que hay hoy en día para saber qué es esta enfermedad, cómo evoluciona, qué tratamiento debemos de dar a los enfermos, a dónde debemos recurrir para buscar apoyos. Estamos hablando de una enfermedad que necesita apoyos para el cuidador, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Y de ahí nació y vimos la conveniencia de unirnos y llevar a cabo
bueno, pues la creación de entidades como la de AFACO. Nosotros lo que buscamos es apoyar al enfermo y al familiar desde el principio del diagnóstico, de tal manera que, dependiendo de la fase en la que esté el enfermo, se le va a dispensar la estimulación y el tratamiento que requiere en cada momento. Si esta ayuda, este servicio está cerca de su casa, es mucho más fácil que acuda. Por eso vemos la conveniencia de acercar el servicio a los barrios. La conciliación con estos enfermos es muy importante, de tal manera que la familia, al dejar a su enfermo en los centros de día, de alguna manera tiene horas de respiro para sus actividades laborales, familiares. La media aquí en este centro podemos hablar de 75, 76 años. Muchas más mujeres que hombres. Respecto a las personas enfermas, lo que busca sobre todo es un trabajo de mantenimiento de su autonomía personal. Para mantenerte bien necesitas también sentir el poder de que estás bien. Entonces animas constantemente y trabajas pues que su autoestima no esté baja. Lo primero es que las personas que vienen aquí no están enfermas. Ellas vienen aquí a realizar una determinada labor, ¿no? Ese es su óptica o su objetivo personal. En un primer momento en la enfermedad, el familiar cuidador, que habitualmente suele ser una hija, en torno a 45 o 60 años, tiene que estar muy atenta a lo que hace su familiar, que habitualmente suele ser una madre, supervisarlo y controlarlo. A medida que vamos avanzando en la enfermedad surgen distintas complicaciones, ¿no? Ahí es donde entra la figura del psicólogo, en apoyar cómo resolver determinados problemas que se están dando, informar que esas conductas que está realizando, a qué son debidas, por qué esa persona hace eso, que no surja pues, un roce, que no surja pues una cierta tirantez, realmente se convierte en algunos casos, digamos que enferman con ellos. Cansancio psicológico, alteraciones de conducta graves, como pueda ser depresión, o una cierta, incluso a veces en ocasiones, una cierta fobia a salir de casa, a relacionarse con los demás. Entonces realmente acabas teniendo una vida de enfermo. En estas terapias lo que hacemos es una búsqueda de distintas herramientas para que estas personas no abandonen totalmente su vida, sean capaces de tener pequeños respiros, se enfrenten a la enfermedad con alguna manera o con algún salvavidas que les permita continuar, ¿no? Porque posteriormente llegaremos a una fase que será la pérdida. Y aquí realmente a veces en ocasiones han perdido el objeto de su vida. Lo explicaba muy bien Juan Bonome, psicólogo de AFACO, de esa Asociación de Enfermos de Alzheimer de A Coruña. Roberto, decíamos, es muy difícil identificar las causas del Alzheimer, pero sí se habla de que hay factores que pueden influir en su desarrollo, muchísimos. Vosotros habéis hecho un estudio, si no me equivoco, en el instituto en el que trabajáis, Roberto, que podría ligar el estrés postraumático al futuro desarrollo de Alzheimer. Cuéntanos un poquito qué conclusiones habéis sacado de ese estudio y de qué manera podría influir el que hayamos tenido un trauma muy gordo, por decirlo de algún modo, con la enfermedad del Alzheimer. Sí, básicamente esto es lo que mencionaba al principio. La enfermedad del Alzheimer se ha visto que es multifactorial, por lo tanto, aparte de los factores genéticos típicos, de mutaciones en ciertas proteínas, etcétera, pues tenemos factores ambientales, pueden ser tóxicos que hay en el agua, en el aire, y otros factores que existen en el ambiente, pero aparte tenemos el estilo de vida, que también es parte del ambiente, y el estilo de vida es cada persona, pues su vida es diferente, ¿no? Entonces, tú puedes tener una depresión, un estrés postraumático, otras muchas enfermedades que se han visto que pueden ser comórbidas o, de alguna manera, también ser factores de riesgo, no que causan la enfermedad, pero sí que pueden ser ese granito de arena que se va sumando con todos estos factores y entonces al final pueden hacer que la enfermedad se desencadene. Entonces nosotros, en base a un estudio que se hizo, hay más, pero bueno, uno principal que se hizo en Estados Unidos con veteranos del Vietnam, estudiaron el estrés postraumático, que justo se creó ese término a raíz de la guerra del Vietnam. Y se ve que la gente que vuelve de la guerra, que tiene un trauma, sea porque ven como matan a alguien en una guerra, a una persona que la abusan sexualmente, a alguien que le roban, o a veces simplemente por la muerte de un familiar querido. Sufren un trauma, ese trauma no lo pueden recuperar y sufren esta enfermedad. Tienen pesadillas, no duermen bien, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue ver que, estudiando a 180.000 personas que habían estado y eran veteranos del Vietnam, que los que habían padecido estrés postraumático después de la guerra, cuando eran jóvenes, ahora que son mayores, y algunos ya se han muerto, pero muchos ahora tienen 80, 90 años o más, se vio que el haber tenido el estrés postraumático antes duplicaba
la probabilidad de tener Alzheimer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ver que si somos capaces de estudiar esto en un modelo animal y ver si podemos sacar algún mecanismo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, lo que hicimos fue eliminar un gen. Primero estudiamos una proteína, un gen que se llama formina 2, que está expresada en el hipocampo, que es una región muy importante para las memorias, y vimos que si se la quitamos a estos ratones, de alguna manera cuando envejecen tienen una aceleración en el proceso de deterioro cognitivo. Y si a esto le sumábamos factores como la proteína amiloide, el envejecimiento, etc., esta aceleración era mucho más rápida. Y lo más interesante es que pudimos revertirlo con una terapia, una droga que se llama Borinostat, que ya está aprobada por la FDA americana para el tratamiento de determinados cánceres. Y es una droga que se llama es epigenética porque inhibe lo que le llamamos histona de acetilasas. Modifica básicamente la expresión de los genes. Entonces, esto es muy interesante porque ahí, aparte, vimos que esta proteína controla en el hipocampo, está expresada en las terminales sinápticas, que es donde se liberan los neurotransmisores que ayudan a la función cerebral, y vimos que está expresada justo en la región importante para la formación de memorias, como es el hipocampo, donde se crean nuevas neuronas, se llama neurogénesis, y que básicamente podemos revertir el efecto como he dicho, con esta terapia. Y básicamente lo que hace es afectar al citoesqueleto, a la actina, que es digamos, son como las vértebras de las neuronas que mantienen la estructura de las neuronas y de los contactos entre neuronas que estén correctamente. Cuando esta proteína falta, eso de alguna manera falla. Y al final tenemos problemas de memoria, etcétera, etcétera. Y tal. Básicamente ese es el resumen. Déjame compartir contigo, Roberto, y con todos nuestros espectadores y seguidores la historia de Julia, una mujer cuyo relato pone la piel de gallina, por lo menos a mí, desde luego me la puso al hablar con ella, una mujer muy cercana, muy vital y muy luchadora a pesar de lo que le ha tocado vivir. Escuchen. Quedaron sin trabajo en el 9, a raíz de ahí empezó a hacer sus pinitos de cambiarte los nombres, decir que llamaba a mi madre al teléfono era su madre, que llamaba a mi hermana y eran sus hermanas, cada paso iba peor, sacaba los cajones, la ropa, quería su dinero, y entonces fui al de cabecera y se lo comenté. Le hizo un test de 50 preguntas y ya nada, para acertar 10 se la repitió él no sé cuántas veces, no había manera. Y le digo, menos mal que no es un tumor. Dijo, bueno señora, el tumor se opera, va para adelante o para atrás, y aquí pues lleva enfermedad para mucho tiempo y mucho que luchar. Yo estaba acostumbrada, pero tenía el abuelo con Parkinson, llevaba 12 años, sabía un poco, pero bueno, lo que era en sí esta enfermedad, a lo que iba a llegar, no estabas preparado para ella. Es que es un impacto de ver una persona enérgica, de trabajar, de una persona con carácter y una pasada. Cuando nos dieron tratamiento no te quería ir a los médicos, había que juntarse los hijos para llevarlo. No podías con él, pero te golpeaba las puertas, te tiraba las cosas, los muebles, todo. Te insultaba hace 3 años que ya no me llama por mi nombre ni nada, que no sabe quién somos. No. Ahora lo tienes que llevar cogido de la mano a todos los sitios, él anda detrás tuya y aunque quiera alguna cosa tienes que estar pendiente de todo, porque no es ni para lavarse ni para comer le preparas como a los niños pequeños. A veces le tienes que dar porque queda con el tenedor o con la cuchara pues mirando y no sabe para lo que es. Pero para él ahora yo creo que es como su madre, porque bueno, le haces las cosas que le haces a un niño pequeño. Lo hay que bañar, afeitarlo, si va al baño. Tuvimos épocas que durante 3 años y pico no sabíamos lo que era acostarnos una noche en la cama. ¿No dormíais? Nada. Bailando, te bailaba delante de la tele, lo que hacían las películas, te lo hacía él, saltaba, chillaba. Ya me escapó, es que ahora tengo cerrado, entramos y cerramos con llave. Yo comprendo que hay que tener mucho aguante y mucha fuerza de voluntad y de todo, y de ánimo, porque es muy difícil. ¿Y qué echas más de menos de tu vida de antes, Julia? No lo sé ya no lo sé. El que él esté bien, el que él esté bien. Eso de ir a cualquier sitio, salir, que no salíamos mucho, pero con los niños y todo eso sí lo echas de menos. La vida que tenías, vives para ellos. Es que no puedes pensar en ponerte mala. Como dice el otro, virgencita, déjame como estoy,
que no esté peor, que lo vaya llevando así. Y que tengamos salud él para estar así y yo para cuidarlo. Eso es lo que más miedo me da, no poder cuidarlo. Una sonrisa que te ha hecho algo ya te da la vida. Yo creo que en su mundo que es feliz. Valiente y optimista, Julia, sin duda, y al escucharla escuchamos de algún modo la historia de Julia representa la de tantas familias, ¿no? que están padeciendo lo mismo. Historias que tú también escuchas a menudo en muchas de las charlas que das, ¿no, Roberto? Sí, básicamente una de las cosas que notas en la gente es que hay este sentido de impotencia, de al no haber una cura, pues la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y tristeza, por supuesto, está gente que se lo pasa mal. Esta señora, por ejemplo, cuando dice que hay que tener fuerza, aguante, tal, es muy meritorio, porque básicamente aquí en Galicia hay que recordar que somos 3 millones de personas y casi 1 millón o más de 1 millón son mayores de 65 años. Entonces, como he dicho antes, hay como 60.000 casos que se conozcan de Alzheimer, ¿no? Y mucha gente tiene falta de información, no sabe lo que hacer. Entonces, una de las cosas que necesita, aparte, como he dicho, de apoyo desde los gobiernos, financiación para investigación, para el sistema de salud, para las asociaciones, para los familiares, etcétera, cuidadores, etcétera, necesitamos urgentemente que se cree una unidad de demencias a nivel hospitalario, para que cuando un paciente, por ejemplo, llegue a la consulta del médico de cabecera, como si sospecha que tiene una demencia, un Alzheimer, pues dice, lo mandamos a esta unidad, y aquí le van a hacer los test, las pruebas adecuadas y para saber si tiene o no una demencia, sea como esta frontotemporal o un Alzheimer, etcétera, ¿no? O cualquier otra enfermedad. Eso no lo hay y creo que se ha pedido y debe ser algo que urge. En Vigo, por ejemplo, está la el servicio de psiquiatría tiene un área donde trabajan con la psicogeriatría que se ha creado ahora desde que se abrió el Cunqueiro, donde precisamente se trata a la gente mayor en el área de psiquiatría pues de una manera especializada porque tienen unos problemas diferentes a una gente adulta o un niño. Los niños tienen un área especial también en psiquiatría, porque cada época hay diferentes sensibilidades para ciertas enfermedades, etcétera, y hay ciertos problemas que son en cada edad. Entonces, como he dicho, la unidad de demencias yo creo que es esencial, para eso necesitamos apoyo, y una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en Vigo, que es algo que coordina un compañero de trabajo que es Carlos Espuch, que lo presentaron ayer con FAGAL, la Federación Gallega de Alzheimer en Vigo, es precisamente intentamos crear en Galicia una red de demencias. Tenemos una red montada, lo que hace falta, como cualquier asociación, que muchas de ellas subsisten gracias a la ayuda de familiares y de gente, pero no hay una financiación, ¿no? Y es un problema, como he dicho, grave de salud. Pues crear una red de demencias donde hay asociaciones de enfermos, gente de hospital, médicos, hay científicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay un poco de todo para que la información esta, de primera mano, lo que hacen las asociaciones, yo me entere, lo que haga yo de científicos, se enteren ellos, lo que hace un neurólogo, que sea algo multidisciplinar, que intercambiemos información y que podamos entre todos, de alguna manera, llegar a conclusiones para mejorar lo que es el tratamiento, para el Alzheimer y sobre todo, y este tipo de demencias, que aparte del tratamiento farmacológico, etcétera, que puede tardar, puede llegar o no, mientras tanto, lo que se le aconseja a la gente básicamente es la prevención. Y creo que una unidad de demencias y tener gente en los hospitales especializada en este tema, cuando, como ya dije, somos más de 1 millón de personas en Galicia, 1/3 de la población mayor de 65 años. Esto de aquí a pocos años es un caso único en España y en Europa, es de quizás de las poblaciones más envejecidas. Y aquí se puede estudiar el Alzheimer, pero de aquí a pocos años va a ser un problema gravísimo y no se están poniendo medios suficientes, considero yo, ni aquí ni en el resto de España, y esto puede ser que nos pille el problema y que no sepamos qué hacer, básicamente. No se puede prevenir, digamos, oficialmente porque su origen es desconocido, pero sí podemos entrenar nuestro cerebro para que al menos a priori haya menos riesgo de desarrollar Alzheimer. Y una de las formas apoyadas por expertos es la del estudio, la de la lectura o incluso la práctica del ajedrez. Sí. Cuando uno entrena algo, y esto es una manera de entrenar unas capacidades concretas, lo lógico, lo que cabe esperar es que esas capacidades mejoran. Hacer crucigramas rejuvenece el cerebro el 10%. ¿Qué significa rejuvenece el cerebro? Lo que sí se puede decir es que hay datos que sugieren
que probablemente mantener una mente ocupada retrasará la aparición de los síntomas del Alzheimer. Eso puede ser más bien correcto. El estudio es una muestra muy amplia, lo cual es muy bueno, pero es en sujetos sanos. Ellos apuntan algo que puede ser muy positivo. Mantener el cerebro activo, que en realidad no se trata más que eso, pueden ser buenas también para los enfermos con demencia. Y esto es lo que hay que demostrar. Esto hay que matizarlo también, porque este tipo de entrenamiento cognitivo, le podemos llamar, funciona o tiende a funcionar mejor cuando se hace de forma más precoz, es decir, en los estadios iniciales del Alzheimer, un Alzheimer suave o moderado. Se sabe que hay mejoría cognitiva y que sobre todo la aparición de los síntomas tiende a ocurrir más tarde. Para nada está claro que el Alzheimer, la demencia más grave, esto funcione. A diversión pode ser activa ou pasiva, non? É dicir, ti poste diante da televisión e tragas o que che boten, recibes sin elaborar, pero cando fas unha cousa destas, realmente estás poñendo a funcionar o cerebro, é como se volaran mellor as bolas do cerebro, non? A mellor terminan receitando. Leíamos hace unos días en la prensa pues eso, el descubrimiento por parte del CSIC de esa molécula multipotente, le llaman MBA354, que parece ciencia ficción. Roberto, no sé si los enfermos y sus familias, cuando leen titulares como este, pues tienen la reacción de agarrarse a un clavo ardiendo, porque al no existir cura es fácil colgarse de una esperanza como esta, o si realmente tenemos que ser optimistas con el avance de estudios como estos. Cada 2 por 3 sale en la prensa que se encontró la cura, etcétera, al Alzheimer, lo cual a veces yo creo que incita a error a la población. Pues en este caso particularmente, que es el doctor Marco Contelles, pues lo que hicieron fue juntar en la misma molécula, ellos son químicos, pues cogieron y dijeron vamos a poner algo que inhiba la degradación de la acetilcolina, otra cosa que inhiba la degradación de la serotonina y la dopamina y que inhiba los receptores, creo que de histamina 3. Esto son 3 diferentes approaches que pueden, de alguna manera, mejorar el Alzheimer. Lo que hicieron fue juntarlas, entonces se llama molécula multipotente. Es interesante, ¿por qué? Porque, como he dicho, la enfermedad de Alzheimer es multifactorial, las inmunoterapias y todo lo que es preliminar la tau, la beta-amiloide, etcétera, no ha funcionado, pues esto puede ser algo que funcione. Lo que pasa, esto va a un ensayo clínico y pueden pasar años, de 10 años, 15 años, hasta que, imagínate, llega al mercado. Una de las cosas que sí puede hacer la gente es prevenir, y para prevenir, que es la mejor cura, o la mejor arma, digamos, para tratar este tipo de enfermedades, es actividad física, sobre todo. El deporte es bueno y no tiene que ser correr, caminar simplemente, y después lo que mencionaban ahí, actividad mental, la actividad mental, socializar, leer, hacer mantener el cerebro activo, porque esto, hay la teoría de la reserva cognitiva, que cuanto más haces esto, al final lo que haces es tener como mayor reserva. Entonces, si el Alzheimer te ataca, tienes neurodegeneración, pero como tienes esta mayor reserva cognitiva, digamos, en el cerebro, lo que hace es que la enfermedad se retrase y que al final puedas vivir más años sin tener problemas, digamos, de memoria, ¿no? Roberto Gis Balboa, neurocientífico del CHUV, del Álvaro Cunqueiro. Nos quedamos con el mensaje sobre todo de la importancia de apostar, como casi siempre que hablamos de un tema de salud, por la investigación. Ahí está la clave. Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí, aunque sea un ratillo, poder compartir y espero que básicamente que ayude para algo y que la ciencia y este tipo de entrevistas y tal estén más en las televisiones, en los medios de comunicación, porque es esencial que la sociedad sepa lo que se está haciendo y por lo menos nosotros, yo como científico, así como un médico o un profesor, cualquier persona que pueda aportar un granito de arena, si no es a curar la enfermedad, por lo menos a que la gente entienda o sepa lo que tiene que hacer o lo que puede hacer. Y nada, el día 21 es el Día Mundial del Alzheimer y yo daré una charla en Vigo, el que quiera asistir, allí estaremos. Pues ahí queda dado el mensaje. Nos vamos a despedir con un vídeo que precisamente resume una de las ideas que hemos comentado en Sana Sana sobre esta mesa, la de que cualquiera, a cualquiera le puede tocar, que nadie está libre de padecerlo y quizás por eso también las historias de Julia nos llegan tan adentro. Volvemos el próximo miércoles con un nuevo Sana Sana. Adiós. Política, literatura, cine o deporte. Nadie, por poderoso que sea, escapa al influjo de la enfermedad. Pascual Maragall, el que fuera presidente de la Generalitat, anunció que padecía Alzheimer en el 2007, a la edad de 66 años.
Desde entonces, la fundación que lleva su nombre lucha por eliminar los prejuicios y estigmas que rodean a esta dolencia. Rodeado de mucho más hermetismo estuvo el caso del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. Su última aparición pública fue en el 2003 para apoyar la candidatura de su hijo. Fallecería en marzo del 2014 a los 81 años. También en la esfera del poder lo padeció la Dama de Hierro. Margaret Thatcher estuvo recluida en su mansión londinense durante los últimos años de su vida. O Ronald Reagan, a quien le fue diagnosticado 4 años después de abandonar el despacho Oval. En el mundo del séptimo arte encontramos muchos ejemplos de actores o actrices que padecieron la enfermedad. El oscarizado Charlton Heston, la que fuera novia del Hollywood de los 50, Rita Hayworth, o el icónico Dr. Zhivago, Omar Sharif. Los futbolistas Puskás y Kubala, el artista Eduardo Chillida, el escritor Gabriel García Márquez o el realizador Antonio Mercero, creador de la famosa serie Verano Azul. Todos ellos sucumbieron a una enfermedad que borra el presente y rescata recuerdos de un pasado remoto.